Bueno, buenos días. Comenzamos nuestro día, empezamos nuestra sesión del día de hoy, 6 de diciembre. Tenemos el gusto de poder dar inicio a nuestro webinar, en donde tendremos el tema para poder hablar acerca de un punto importante en la actualidad, que es el tema del desarrollo y los niños con respecto a la escolarización y qué características están trayendo por aquí. Entonces, sean bienvenidos y pues bueno, vamos a dar inicio. ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar compartiendo quiénes somos nosotros. Nosotros somos el Centro de Atención en Psicología y Psicoanálisis, CAP. Somos una institución dedicada al trabajo y al apoyo de diferentes grupos de personas. Tenemos el trabajo con niños, tenemos el trabajo con adolescentes, tenemos la terapia de pareja, individual, tenemos el apoyo de psiquiatría, neuropsicología, el servicio de terapia en línea y el servicio para empresas. Nos respaldan años de trabajo. Somos un grupo de profesionistas interesados en el trabajo y la atención a la comunidad, generando diferentes niveles de intervención, como se ha comentado acá. Pueden verificar nuestra información en nuestra red. Estamos en psicologiacap.com. Aquí están nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp. Y agradecemos al público que nos acompaña desde otros países. Tenemos por aquí gente que nos acompaña de España, Argentina y tal vez otros lugares donde estén ustedes acompañándonos. Si quieren ir comentando con nosotros en nuestro Face, nos dará gusto saber desde dónde nos están acompañando. Y el día de hoy, como lo mencionábamos, tenemos nuestro curso que está diseñado para, perdón, nuestro webinar que está diseñado para poder hablar acerca del desarrollo y la transición de la educación primaria en los procesos psíquicos en la infancia. Y nos acompaña el doctor Carlos Tach. Ahorita comentaremos acerca de su currículum y también haremos mención a nuestro evento que también estará acompañado por el doctor, quien nos acompañará el próximo día 13 de diciembre para poder hablar acerca de las dificultades de aprendizaje en la infancia y adolescencia desde un enfoque psicoanalítico. Nuestra actividad de curso del día 13 tiene una duración de 3 horas. Igual aquí están nuestros datos. Pueden consultarnos desde la página y entonces ahí podremos tener toda la información necesaria. Entonces, el día de hoy, como mencionábamos, nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Tach. Él nos acompaña desde Argentina. Es doctor en psicología por la UBA. Fue profesor en la Clínica de Niños y Adolescentes y de Psicopatología Infanto-Juvenil en la Facultad de Psicología de la UBA. Exdirector del programa de extensión Atención de Niños Privados del Cuidado Parental, también por la Facultad de la UBA, y ex profesor de la Clínica de Niños y Adolescentes de la carrera de Psicología de la Universidad de Belgrano. Actualmente es docente en el posgrado de la carrera de especialización en asistencia y prevención en la infancia en la Facultad de Psicología de la UBA, en la carrera de especialización en clínica de niños y adolescentes en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, en la maestría de estudios interdisciplinarios en de la subjetividad en la Facultad de Filosofía de Letras en la UBA, en la maestría en psicoanálisis en niños de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y además es profesor de seminarios en instituciones psicoanalíticas, en YOICA y miembro del Consejo Asesor y en seminarios en instituciones psicoanalíticas. Y tiene una publicación muy importante e interesante, por cierto, a renombrar, que es Síntomas en los niños, neurosis infantil y neurosis de angustia. Y es miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Doctor, le agradecemos que haya tenido tiempo, espacio para podernos acompañarnos esta mañana. Agradecemos que usted haya decidido compartir este tema con nosotros. Sabemos de su trayectoria, conocemos acerca de sus conocimientos y pues bueno, le damos la bienvenida y nuevamente gracias por aceptar la invitación. Bueno, eh, buenas tardes en mi país, buenos días en México
Muchas gracias a CAP por esta invitación, el que ha aceptado con mucho gusto. Eh, Estuve hace unos meses en vuestro país asistiendo a un congreso en Villahermosa y conociendo la selva lacandona y las ruinas mayas que no conocía. He estado otras veces en vuestro hermoso país y bueno, y también estuve en Ciudad de México dictando también un curso. Bueno, estoy agradecido por esta invitación y la posibilidad de transmitir mis conocimientos. Em, bueno, el ingreso a la escuela primaria y los procesos psíquicos que implica. Eh, lo que voy a decir, lo que les voy a transmitir sobre este tema, lo he pensado a partir de mi experiencia clínica con niños de 6 años, 7 años, cuando he recibido consultas en esa edad eh, mientras están cursando el primer grado de la escuela primaria o el segundo y están presentando algún tipo de dificultades variadas a las que me detallaré en el curso que organizó CAP y que voy a dictar con mucho gusto. Eh, eso, esa, esa repetidas motivos de consulta y niños que me podían contar qué les pasaba a través de sus palabras, del diálogo con ellos y del juego, y por supuesto de lo que me contaban los padres, me hizo reflexionar bastante y me ayudó a afinar la puntería, por decir así, en mi trabajo clínico y ayudarlos en esa etapa nueva que están atravesando y entender los síntomas que estaban en juego. Porque el motivo de consulta tenía que ver con dificultades que aparecían en la vida escolar. Quiero señalarlo como algo muy claro. eh, Dificultades de aprendizaje variadas, dificultades de adaptación, dificultades de separación, eh, en el vínculo con otros niños o en la conducta, eh, en la adaptación a las reglas y, bueno, a la nueva etapa. Eh, Todo partía de ahí y, por supuesto, sabemos desde el punto de vista psicoanalítico que esa es la punta del iceberg donde están las dificultades y tenemos que entrar en profundidad y correlacionar em, correlacionar y puntuar las conexiones entre los síntomas, el síntoma, los síntomas y los elementos inconscientes e inclusive preconscientes que están presentes en la vida del niño. El síntoma tiene mucha importancia. Los síntomas es una brújula que guía mi trabajo clínico, ¿sí? También lo guían los procesos psíquicos inconscientes que se van a desplegar en el trabajo analítico. Pero el síntoma en sí mismo tiene su propia autonomía al mismo tiempo. O sea, está correlacionado, determinado, sobredeterminado por los procesos psíquicos variados, no hay una sola línea de determinación, pero al mismo tiempo los síntomas tienen su propia envergadura a las que hay que apuntar en el trabajo psicoanalítico. No es suficiente trabajar los elementos inconscientes estructurales y variados, que además son complejos, y de ambiente, además, sino que también hay que trabajar los elementos del síntoma. Esto lo digo sintéticamente porque tiene que ver con mi manera de pensar la clínica y los síntomas en los niños y la dirección, lo que se llama la dirección de la cura. Bien, esto lo dejo planteado en estos términos. Bueno, la entrada a la escuela primaria no es solo un hecho social, ¿sí? Que lo es, sino que trae aparejado una mutación subjetiva. Por lo menos la exige, la promueve. La realidad de ingreso a la escuela primaria promueve, exige, plantea en los niños ese tipo de mutación subjetiva. El niño transita de un universo centrado en términos generales en la familia, en el juego, porque los niños hoy, bueno, van a lo que se llama jardín de infantes, no sé cómo lo llaman, ¿cómo es? Sí, jardín de infantes, ya muy difundido, obviamente,
pero no obstante ello, todavía están en un ambiente de juego libre, aunque hay aprendizajes que vía el juego van desarrollando. Pero, pero sí hay un pasaje que implica un salto a la escolaridad primaria, que es, en términos amplios, de un mundo todavía centrado, como digo, en la familia y el juego, a una estructura reglada, con pautas diferentes a las que tenía antes. ¿Sí? Las pautas del tipo de escuela pueden ser más rígidas o menos rígidas. Eso es variado por los tipos de educación, obviamente, de líneas educativas. Eh, E inclusive la particularidad de los maestros o las maestras con los que los niños entren en contacto. Eso va a ser un factor también importante. Pero no obstante ello, hay un cambio general, un cambio importante de salto que se le empieza a exigir. El niño se enfrenta con leyes simbólicas que implican una reglamentación, una regla de vida, en la vida escolar, más horas, por ejemplo, que es otro de los elementos, y tener que ajustarse a esas demandas y requerimientos. Eh, Tiene que armarse un lugar en un grupo que antes no tenía, eh, aunque lo acompañen niños ya conocidos, pero se instaura una nueva dinámica donde ya el juego libre no es lo prevalente, ¿sí? Hay actividades de juego, obviamente, y a pesar de que la educación que se les va a transmitir tenga un nivel más lúdico y más flexible, pero implica reglas de los propios contenidos de la enseñanza que exigen al niño ese tipo de mutación. Em, y se le demanda, bueno, a eso voy, una actividad representativa, reflexión y una autorregulación. O sea, hay una autonomía que tiene que lograr o se le pide, y algunos niños lo logran más o menos, o necesitan tiempo para hacerlo. Y en ese proceso se producen obstáculos y cuando son eh, importantes o verdaderas trabas, bueno, aparece la demandas y consultas que, que conocemos. Se le exige de la demanda del otro, de los otros, del ambiente, ¿sí? Que se posicione frente al saber, el saber, los otros y su falta de saber, ¿sí? Eh, Más de un niño me ha dicho en el consultorio, cuando yo detectaba dificultades con saber, y alguna vez hace muchos años este, aprendí por cómo me corregían ellos, alguna vez uno me dijo, yo, a una interpretación, vos no querés saber, eh, eh, que yo les decía, y ellos me contestaban, no, yo saber quiero, lo que no quiero es aprender. Lo que no quiero es estudiar. A mí saber me importa, me interesa, pero no quiero aprender ni estudiar. Era muy gracioso porque me corregían a dónde tenía que apuntar en la precisión. ¿Por qué? ¿Qué es aprender y estudiar? Aunque sea de modo más leve o más flexible en los primeros grados, pero hay una reglamentación, como decía antes, que implica un trabajo psíquico nuevo. Así es, un trabajo psíquico nuevo, una tarea psíquica que implica tareas, además, implica poner en marcha actividades que le exigen la lectura, la escritura, los números, y eso es su trabajo psíquico. Es trabajo psíquico y en acto, porque además tienen que cumplir actividades, escribir, prestar atención, muchas dificultades del llamado déficit de atención, más allá de las precisiones diagnósticas que podemos tener con ese cuadro, de punto de vista psicopatológico, tienen que ver manifiestamente con ello. Se le exige atención, se le exige el trabajo psíquico de conectarse
y el trabajo psíquico de suspender el mundo lúdico en el que los niños están. Suspenderlo quiere decir ponerlo entre paréntesis para atender a otro, atender a lo que transmite la escuela por las distintas vías de la maestra. ¿Esto qué significa? Bueno, el niño enfrenta un antes y después. Por supuesto, hay muchos niños cuyo deseo de saber ya viene de antes y entran a la escuela primaria ya queriendo saber, leer, o ya sabiendo leer y escribir, porque está funcionando el deseo de saber y de aprender. Eso existe. Muchos niños ya de los 4 o 5 años ya están entusiasmados con ello. eh, pero en otros, el deseo de saber, como les decía antes, está todavía, o no está, o es leve, o si desean saber, el trabajo psíquico de aprender, es decir, de enfrentar frustración, enfrentar lo que no pueden, por eso dije las faltas, enfrentar la demora en ejercitarse y que requiera tiempo, la espera, la tolerancia a que si se quiere saber hay que tomarse el tiempo de introducirse en las temáticas que ofrece el saber organizado. Tomemos la lectura, la escritura, tomemos la matemática o los distintos elementos. Le exige, por eso digo, suspender la tendencia a jugar, que es muy obvia en todos los niños, y es muy importante y es muy importante, de paso, digo, que el niño haya tenido en su desarrollo psíquico temprano y hasta llegar a esta etapa, un buen desarrollo de los fenómenos transicionales, dicho en términos de Winnicott, de la capacidad de jugar a solas. Esa capacidad de jugar a solas, si no está, si no se ha constituido, muchos niños tienen capacidad de juego, pero no de jugar a solas. Esto es un elemento importantísimo para el diagnóstico clínico. La capacidad de jugar a solas es lo que da el soporte, el piso psíquico para arribar a la etapa de exigencias escolares en la escuela primaria para poder estar a solas mientras están en la situación de clase y poder conectarse con los elementos de aprendizaje. O sea, muchas veces lo que descubro en la clínica es que las dificultades en la etapa esta que estoy describiendo tienen que ver con eh, fallas o insuficiencias que se han dado en el niño en la capacidad de jugar a sola. Esto ya lo estudió Winnicott. Y eso es muy importante para poder estar a solas con material escolar y de aprendizaje, pero que le impliquen al niño, que le den un plus de placer. Obviamente que no es el mismo placer del juego libre, pero el conocimiento y saber tiene que brindarles un plus parecido o de la misma índole que lo lúdico, ahora adaptándose, como digo, a los contenidos que se le va impartiendo y recibiendo. O sea, hay una línea de continuidad entre la capacidad de juego como espacio psíquico que se ha constituido. Le debemos a Winnicott haber descubierto haber ampliado la tópica psíquica freudiana y kleiniana incluso, de un espacio de la realidad inmediata donde el niño pueda simbolizar, representar y disfrutar creando, sublimando, y serían los aspectos del juego creativo. Muchas veces eso está interferido y las consecuencias de eso se hacen presentes en la demanda externa que, lo- que le implica la realidad de aprendizaje, como vengo diciendo. Este es un punto central que quiero señalar. ¿Qué implica el aprendizaje desde el punto de vista psíquico? Para apuntar un poquito más, enfocar un poco más. El aprendizaje implica el desarrollo de procesos secundarios, tomando la tópica freudiana, que ya están instalados en un niño que puede entrar en la escuela primaria.
Si no, no va a estar en condiciones. Si no están desarrollados, si no están suficientemente desarrollados, estamos ante otro tipo de problemas. Pero están ya planteados con una influencia importante de los procesos primarios que permiten el juego. El juego, en líneas generales, implica una intersección entre procesos primarios y secundarios libre, pero el trabajo psíquico de aprendizaje implica un desarrollo de los procesos secundarios. ¿Cuáles son los de la lógica? Los de la adaptación a la realidad. Todo lo que implica el aprender desde el punto de vista cognitivo, ¿sí? Procesos lógicos, si quieren en términos piagetianos, operaciones lógico-concretas que tienen que empezar a desarrollarse. Para que el niño pueda aplicarlas, tiene que haber un deseo que infiltre los procesos secundarios, una satisfacción lúdica, libidinal, que infiltre los procesos secundarios y que haga que aprender y saber sienta que lo enriquecen y aparece ahí el deseo de saber estudiado por el psicoanálisis, la curiosidad, el deseo, la pulsión epistemofílica de la que hablaba Freud, que además se desarrolla, obviamente, sobre la base de los deseos edípicos, cuando el niño quiere saber sobre el mundo, sobre la vida y la muerte, la sexualidad, las diferencias sexuales, el origen de los niños, el origen de su ser, el origen de su vida. Todas esas preguntas simbólicas implican, además de los elementos edípicos que están en juego, implica un niño que está vivo, un niño que está vivo entrando en la vida, que está vivo en la vida queriendo saber sobre el mundo y las cosas y lo que tiene alrededor y lo que pasa en la familia y lo que pasa en la familia como dificultades. Es muy importante cómo está el campo familiar para entender las dificultades que pueden aparecer en la clínica. Cuando un niño tiene problemas, como digo, de sintomatología que tiene que ver con la inserción en la escuela, la cuestión familiar es importante porque puede estar influyendo. No influye solo sus propios procesos, sino cómo el ambiente está, cómo está atravesando el ambiente en todas sus manifestaciones positivas, que fomenten y motoricen toda esta etapa y lo sostengan al niño, acompañándolo, porque el niño sigue necesitando sostén y acompañamiento en esta etapa, o perturbándolo por distintas conflictividades familiares que pueden ser una perturbación para que el niño pueda desarrollar todo este proceso psíquico que estoy contando. Con lo cual, fíjense que estoy puntuando que tenemos elementos que vienen inconscientes, que van a venir del ambiente, conscientes e inconscientes, pero muchos inconscientes, del discurso de los padres, de la situación de los padres, de lo que el niño capte de la situación familiar, pero también exigencias internas a la que el mundo le va a exigir. O sea, tenemos acá dimensiones de lo inconsciente que hay que también pensarlas como complejas, ¿sí? Lo que viene del ambiente y lo que viene de los procesos psíquicos que el niño tiene que desarrollar. Y ahí venía lo que yo decía de los procesos secundarios que tienen que potenciarse y desarrollarse. Y entonces, con interés, curiosidad, deseos, y en un aspecto que tiene que también ser lúdico. Un niño tiene que disfrutar de aprender, aunque se resista a la tarea, como en muchos casos, porque la tarea le implica, insisto, obligaciones, no solo la actividad, como decía, la actividad de pensar, sino actividades de aprender, como es el uso de la mano, la escritura, la visión, la atención, eh, que es procesos psíquicos en acto. ¿Mm? Bueno, ese trabajo que en muchos niños requiere un tiempo, algunos, como digo, algunos niños ya lo tienen resuelto prematuramente o por suerte, porque es un niño son niños que están muy vivos, pero otros necesitan más tiempo. Y para eso no hay que ser hay que ser flexible en cómo tomar estas cuestiones, porque el niño está haciendo un proceso de cambio, de mutación, que es
No llega a ser una metamorfosis en el sentido estricto, como yo hablaba de la pubertad, pero sí un viraje interno frente a sí mismo y al mundo familiar y en general. Em, Eso por un lado. Em, Otra dimensión que no quiero dejar de puntuar. Esa mutación implica pérdidas, implica ese trabajo psíquico de la exigencia que vengo señalando, de los procesos secundarios, etcétera, viene de la mano de pérdidas, de renuncias pulsionales, en términos de lo que decía Freud. ¿Cuáles renuncias pulsionales? Al juego libre en cuanto quiera, como estaba acostumbrado, por ejemplo, en la etapa de jardín de infantes, donde todo era lúdico y las exigencias sí ya se iban planteando, obviamente, porque el jardín de infantes tiene reglas a las que el niño tiene que ir adaptándose. eh, Paso por alto que ya ha desarrollado un proceso de separación de los padres, que es tema conocido, de renuncia a la presencia eh, permanente de los padres, como cuando está en su familia, eh, y soportar esa ausencia y disfrutar del nuevo ambiente. Bueno, esto en la escuela primaria puedo decir así, se produce un nuevo ciclo superador que se le exige, y hay ciertos niños que es el proceso de pérdidas, de renuncias a esa satisfacción más libre que la que tenía, eh, implica aceptar, porque renuncia implica aceptar la pérdida. No es solo pérdidas que se le imprimen, sino poder hacer la renuncia o poder hacer el duelo, porque la renuncia implica la aceptación del duelo, la aceptación de la pérdida y el inicio del duelo. Entonces, muchos niños nos encontramos con que también me lo han enseñado ellos, por suerte para mí, y porque he tenido la oportuna captación de que estaban viviendo, eh, eh, donde durante todo el año, muchas veces del primer año de escuela primaria, a veces del segundo, viven con nostalgia la etapa de jardín. Y lo he captado y se lo he podido decir y me lo reconocen con una frescura este, muy, muy tierna, enternecedora, quiero decir, porque dicen, sí, era más lindo cuando estaba en el jardín, y viven añorando una etapa perdida. Por eso digo que hay un duelo a realizar ahí de otro momento de su vida. Entonces, no es solo un duelo del punto de vista externo, eh, de adaptación, de acomodación, de asimilación y acomodación, estoy usando términos piagetianos, de un autor que he apreciado siempre, eh, sino que además tiene que hacer un duelo interno de sus vivencias de satisfacción lúdica en un ambiente que le era mucho más grato, pero más profundamente hay un duelo más profundo que es la de, para decirlo en términos lacanianos, el duelo del falo. ¿Sí? Como ustedes ven, yo combino distintas teorías psicoanalíticas, siguiendo en términos epistémicos, no lo voy a desarrollar aquí, pero en términos epistémicos el paradigma de la complejidad. La dimensión inconsciente de haber sido, de haber estado en una posición que sería fálica, de ser el falo, dicho de otra manera, de haber tenido, de la ilusión de tener todo, vamos a decir así, en el mejor de los casos, ¿sí? Porque hay niños que nunca han podido ser el falo y entonces llegan a la escuela primaria con otros déficits más serios, ¿sí? Pero la pérdida de una etapa de su infancia, irrecuperable, es un cambio en el tiempo, por eso digo que hay un antes y después. Y el niño tiene que hacer en esa etapa, en particular, ya ha tenido que hacer otros duelos, ¿sí? La psicopatología kleiniana de Melanie Klein, bueno, sigo
entrecruzando líneas teóricas, eh, Melanie Klein ha insistido en una psicopatología de los duelos. Lo que implica de duelos el crecimiento, ¿sí? Sin entrar en más detalles. Bueno, en esta etapa hay otro duelo en particular que tiene un carácter simbólico constitutivo, novedoso para el trabajo psíquico y que es la etapa de la infancia o del bebé incluso. El niño, todos los niños tienen que hacer un duelo por el bebé, que sería una imaginarización de lo que Lacan llamó el falo en términos simbólicos, y que los niños lo imaginarizan como el bebé, haber sido bebé, haber sido contenido, sostenido, y se, em, y donde recibía más satisfacciones que esfuerzos de trabajo. Bueno, el esfuerzo de trabajo que exige la escuela primaria implica todas estas pérdidas, además de el trabajo psíquico que desarrollaba antes. Entonces hay un duelo en juego. No solo está lo que desee, porque muchas veces están los deseos, sí, y está el interés, pero tiene otro aspecto psíquicamente que es de pérdidas y de duelos. Todo ese proceso complejo es el que, si tiene cortocircuitos, eh, si hay cortocircuitos que se presenten en esa etapa o que actualicen cortocircuitos de los primeros años, porque la psicopatología infantil es bastante compleja, o algo se desencadena ahí, o se activa, o lo nuevo produce una nueva performance psíquica que hay que acompañar y procesar. Bueno, todo eso está en juego en las consultas de niños que tienen que ver con lo que pasa en la escuela primaria. Me refería a los procesos de aprendizaje, pero no quiero dejar de señalar la aceptación de las reglas, la aceptación de la ley, por un lado, la relación con el maestro. Hay maestros que por su estilo activan en niños este, transferencias positivas o transferencias realmente negativas y activan procesos psíquicos inconscientes que pueden tener que ver con la vida familiar. Maestros muy estrictos o muy severos son propicios para ello, o sistemas más rígidos o más propicios o más exigentes. Bueno, acá hay que conjugar distintas variables, las internas, las familiares y las de las condiciones escolares, las de la dinámica escolar. Em, y el último punto que quiero señalar es el lazo con los otros, la capacidad que tenga el niño o no de vincularse con los otros como otros, como semejantes, como compañeros, y con los cuales compartir la actividad de juego y de aprendizaje, ¿sí? Y el último elemento, que lo señalé con la atención, es el poder, que está conectado con todo lo que dije, es la capacidad de atención, de concentración y de poder quedarse quietos en el banco, que es una de las cosas que muchas escuelas no soportan, porque son niños que son, o porque son muy inquietos, porque no pueden conectarse, o porque no pueden, sí, conectarse, o prestar atención, necesitan moverse, ir a jugar con otros niños, etcétera. Bueno, todo eso implica como despliegue, desafío, la entrada en la escuela primaria. Esto, por supuesto, desde el punto de vista de los motivos de consulta y podría decir, de la sintomatología, desde el punto de vista psicopatológico, eh, este, hay niños que lo atraviesan sin ningún problema y felizmente, porque hay condiciones objetivas y subjetivas que lo favorecen, pero hay otros que tienen algún traspié y nos vienen a consultar, y esos traspiés pueden ir de algo leve, realmente leve, a cuestiones más complejas y psicopatológicas, y que van a requerir una precisión de nuestro lado de los elementos sintomáticos. Hablaré de eso en el curso con más detalle. eh, o la emergencia de cuestiones psicopatológicas más serias. Bueno,
se nos abre un panorama amplio y hay que tener ideas flexibles para entender tanto lo que está en proceso como lo que ya está fijado como un obstáculo, ¿sí? Eh, y ver, y ver la potencialidad psíquica que tienen los niños en el momento que estamos recibiendo la consulta. Y eso lo podemos ver en los primeros momentos y a lo largo de un grupo de sesiones de trabajo. Si esta potencialidad psíquica, para decirlo en términos amplios, lo que decía antes de los procesos psíquicos, esta potencialidad eh, creativa psíquica de los procesos transicionales, los fenómenos transicionales, que permitan productividad psíquica en el sentido imaginario y simbólico, si está perturbada o hay que ayudarlo y acompañarlo vía nuestro trabajo, vía el ambiente, vía los padres, etcétera, y ver dónde están los detonadores de las dificultades. Paro por aquí. Querido dar un panorama lo más amplio posible, que por supuesto abre a muchas cuestiones. Me gustaría saber si hay preguntas, comentarios, etcétera. Doctor, muy amable, gracias. Gracias por acompañarnos de manera introductoria a todo este campo de lo que es el aprendizaje y sobre todo pensar una etapa de desarrollo tan importante en la vida como es la transición de una época, como usted bien menciona, ¿no? De la añoranza, de la ternura, de los afectos y del cuidado, como también prolongación de ese lado materno, ¿no? Durante lo que es la etapa preescolar para poder evolucionar a una nueva transición que he pensado un poco, tal vez desde el psicoanálisis a la latencia y de ahí a lo que transita ahora el infante en los siguientes años, pues bueno, es un cambio, usted coloca estas dimensiones en lo que usted está mencionando hasta ahora. Pero ¿cómo podríamos pensar entonces los diferentes saberes a los que el niño tiene que enfrentarse en esta etapa? ¿Cómo podríamos pensar nosotros la capacidad o no que un niño tendría para poder desarrollarse de manera acorde tal vez a la currícula escolar, a la currícula familiar, ¿no? También tenemos como diferentes demandas, ¿no? Con respecto a este sentido. Entonces, no sé si podría comentarnos un poco más, doctor. Bueno, tú dijiste muy bien el lado materno y una progresiva y un salto simbólico del lado paterno, de lo que encarna la ley del padre en las cuestiones del, del aprendizaje de la escuela primaria, ¿sí? El lado paterno no es que no haya estado antes, pero aquí pide algo más y de otro nivel. Eso por un lado. Eh, Em, el saber es muy específico en un aspecto. Leer y escribir. Lectura y escritura es algo muy específico, de salto que implica los signos, la audición y la escritura. O sea, tenemos la comprensión del signo como algo abstracto. Hay que además tiene sonido y que además escribe y que además tiene que ver con las palabras. Esa conjunción de esos tres elementos juntos es un saber específico cuyo deseo está leve o no está, ¿sí? O no quiere saber y no quieras, o la dificultad en el esfuerzo de incorporar eso. Por eso decía trabajo psíquico. Es un trabajo psíquico de adaptación a algo que él no ha gestado. Los signos del lenguaje están en la cultura. Él no los puede gestar. Él puede gestar imágenes, representaciones, tramitar lo que le permiten los procesos primarios y secundarios de adaptación a la realidad inmediata. Pero el salto a los signos lingüísticos, para tomar esto, y a la escritura, está en el mundo. Él por generación propia no va a emerger. Si los toma y ya lo fue incorporando es porque vino del mundo. Eso le exige a su psiquismo, por eso hago una correlación entre lo externo y lo interno. No es ni todo externo ni es todo interno, es
un interjuego. Ese es el trabajo psíquico de apropiación y de descubrimiento de las posibilidades que le da. Un niño que aprende a leer y escribir empieza a entender el mundo, porque anda por la calle y puede ver carteles, y puede preguntar por cosas que están en el mundo escritas. Y eso despliega un deseo de saber y de enterarse. Con las matemáticas es algo parecido, pero más amplio todavía, más, exige más, porque implica algo totalmente abstracto, sin conexión con, independientemente de la conexión con los objetos, ¿sí? El número y la aritmética es, como me decía una pacientita, que todavía estoy atendiendo, decía, me cuesta pensar en el aire, dice ella, y es donde tiene más dificultades. Me cuesta pensar en el aire, lo dice con una frescura encantadora, porque es así, y es inteligente, realmente lo es. Por eso digo, no necesariamente son un fracaso de la inteligencia, son niños inteligentes que este trabajo les cuesta hacer por motivos singulares que hay que descubrir, pero es un trabajo específico. Pensar en el aire, es así, es pensar en el aire los elementos, le- los números, hasta que le encuentre un placer lúdico y su aplicación a la vida. Hay algo más entre los saberes. A los niños se los va instruyendo en la historia del país, en la historia, en conocimiento, en los mitos de cada país, en la historia, y va incorporando nociones del mundo que lo rodean y donde vive y de su identidad nacional, particular del lugar en que viven, cultural, que por otra parte ya lo recibe del mundo, eso es así. Hoy en día el mundo influye más en los niños que en los padres, eso es así por la cultura y las redes, etcétera, pero que en la escuela eso sea objeto de una materia específica, como no importa los nombres, historia, sociales, hay distintos nombres para eso, le da al niño una transmisión de saber de lo que es el mundo para el lugar en que está viviendo. ¿Sí? Este, y el niño es instruido, educado, incluso con ideologías del mundo en que vive, porque se le inyecta concepciones del mundo que a veces coinciden más o coinciden menos con lo que piensan los padres, pero la escuela es un lugar de socialización donde el niño recibe el mundo, ¿sí? Y ese es otro de los elementos a los que empieza a abrirse. Entonces, la mente del niño trasciende el mundo familiar. Es un aspecto del psiquismo infantil que va a trascenderse al mundo familiar y va a estar en relación con el mundo en general, con los otros. Además descubre otros niños, otras formas de vida, familiares, otros tipos de familias, que no son exactamente igual a la suya. En fin, es una confrontación con diferencias que también le exigen este trabajo. Espero haberte contestado. Sí, doctor, gracias. Y parte de lo que se comenta acá es en este confrontarse ante las demandas ya no familiares, sino las demandas sociales. ¿Cuáles serían las formas en que actualmente pensar sintomáticamente al aprendizaje y al saber se presenta en los niños? Si hay una forma diferente de poder pensar los primeros años de escolarización en nivel primaria o a la salida, ¿cómo visualizar estos síntomas y las demandas sociales frente al aprendizaje? Bueno, eso es lo que decía al principio. Eh, la modalidad sintomática hay que precisarla en cada niño, que puede ser una o varias. Hay modalidades sintomáticas que están estudiadas y son específicas y que son las que anticipé para el curso, que las puedo comentar porque las envié como parte del programa. Uno es la fragilidad narcisística, el niño este, que a nivel escolar se pone en amenaza, podríamos decir, su sentimiento de sí, el sentimiento de sí mismo, y que aparece puesto en juego frente a las demandas de acertar, porque lo que va a enfrentar un niño a nivel escolar es logros que van a depender de él, ¿sí? Hay que lograr cosas, ¿sí?
Y si la estima narcisística no soporta la falla, y bueno, vamos a tener una dificultad. Otro es fallas en la simbolización, que ya puede venir de elementos anteriores, un tipo de sobrecarga afectiva o traumático, o desbordamiento emocional, que puede provenir de elementos internos o externos, o las dos, conflicto con la ley del otro, oposición, resistencias, eh, desorganizaciones yoicas. Esto ya entraríamos en territorios un poco más serios, ¿sí? De la estructuración del sí mismo, pero del yo, no solo del narcisismo, sino del yo en su adaptación a la realidad, ¿sí? Y la autorregulación, angustia de separación, como mencioné también, dificultades vinculares. Estoy leyendo el programa que creo que se ha Ujú. difundido, la inhibición intelectual neurótica, ¿sí? Que es un elemento importante, la inhibición como un síntoma neurótico, y elementos de contexto vincular que sea patógeno y que estén influyendo. Estos elementos que acabo de describir, bueno, pueden combinarse a predominio de uno o del otro, etcétera, ¿no? Y nuestro trabajo, esto puede ser a predominio de alguno de estos elementos, pero a medida que trabajamos sabemos que vamos a encontrarnos con algo de todo esto en alguna medida, en más o en menos, ¿sí? Eh, pero alguno de esta sintomatología eh, es precisa y hay que poder focalizarla para la dirección de la cura. Eso. Doctor, pues realmente tenemos mucho que seguir aprendiendo, que tener que seguir considerando más allá de estos discursos de si hay un trastorno, si hay una alteración, realmente qué otros elementos acontecen en el infante, como para poder pensar qué sucede con respecto a su aprendizaje, las demandas, los obstáculos y lo que nosotros también nombramos como las dificultades. Doctor, resulta muy interesante también lo que nos propone como un trabajo a seguir para poder pensar y plantearnos el recurso con el cual usted nos podrá acompañar nuevamente y poder hacernos entender diferentes cosas que no son tan fáciles o tan sencillas o que a veces incluso no llegamos a preguntar o interrogar sobre qué sucede en el aprendizaje infantil. Y doctor, no sé si usted tenga algo más que quisiera compartir con nosotros en este momento. No, no, nada más. Agradecer la invitación. Espero haberle sido útil al público que es anónimo en este momento para mí, pero haber contribuido a los que trabajan con niños. ¿Mm? Han compartido con nosotros su interés en el curso. Seguramente habrá más gente que se sume a esto y que esté motivado a poder pensar junto con nosotros en la siguiente sesión con respecto a estos temas y ampliar nuestro horizonte de información. Doctor, pues nuevamente para nosotros es un gusto contar con su presencia, con la oportunidad que nos da de poder darnos a conocer ideas, pensamientos, experiencias. Le agradecemos el nombre de CAP que haya estado con nosotros el día de hoy. Le agradecemos a cada uno de los que estuvieron con nosotros acompañándonos en este momento, durante estos minutos. Agradecemos su participación, su constancia. Y pues, doctor, entonces estamos viéndonos para el próximo día 13. Tenemos nuestro encuentro y seguramente acá será un gusto volver a recibir y volver a participar con usted. Bueno, buenas tardes y buenos días para ustedes. Muy amable, doctor, que esté bien, le agradecemos. Hasta luego. Adiós. Saludos a todos, buenos días, buenas tardes. Saludos. Gracias.